Hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este espacio para hablar sobre la crisis política del Perú y todo lo ocurrido el día de hoy. Mi nombre es Lorena Granados y soy parte del capítulo Perú de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Hoy nos acompañan Jorge Vallejo, él es peruano, politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en gestión y alta dirección por la Universidad del Pacífico. Y nuestro segundo invitado es José Talavera, también peruano, abogado y politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en políticas públicas por la Escuela de Economía de Londres. Jorge y José, muy buenas noches. Este es un espacio muy importante para comunicar sobre lo que sucede en nuestro querido país. Este año, como si fuera poco, lo cerramos con un hecho histórico, un golpe de Estado no perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, su vacancia por el Congreso de la República y la asunción de Dina Boluarte como la primera mujer presidenta del Perú. Jorge, creo que se desconectó. Empezamos contigo, José, por favor. Dime, ¿qué fotografía tienes de la realidad que estamos viviendo el día de hoy? Buenas noches con todos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias con todos. Espero me puedan oír bien. Bueno, yo diría que efectivamente lo de hoy día es una fotografía, un fotograma de una película que ya va de mediano plazo, digamos, ¿no? En realidad, la crisis que estamos viviendo, eh, digamos, lo de hoy día es tal vez el capítulo desenlace de una crisis profunda que empezó alrededor del año 2016 con las elecciones del 2016 y que han desnudado un, digamos, un dilema que creo que está escondido detrás de todo esto, ¿no? Que es el de dónde encontrar la causa original de toda esta crisis. Es un dilema la causa son los actores en sí o la causa es el sistema y sus instituciones, ¿no? Yo creo que, bueno, esa tensión como que a la final no ha sido una tensión tal cual. Lo que pasa es que los dos factores han concurrido, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, por un lado, las instituciones que tenemos, el sistema que tenemos, vienen desde cuándo, desde la Constitución del año 93, que en sí, más allá del capítulo económico, que sí trae muchas innovaciones, en lo que es el diseño institucional, político del Estado peruano, recoge varias figuras de la Constitución anterior, la del 79, y algunas otras de constituciones anteriores. Pero yo diría que un gran problema de fondo es la forma en que se han diseñado las relaciones ejecutivo-legislativo. Claro, hasta el año 2016 no habíamos sentido el problema con ese diseño institucional, porque por lo general el gobierno, bueno, la autoridad, el presidente que llegaba al poder, que asumía funciones, tenía una bancada en el Congreso que tal vez no era mayoritaria, pero le bastaba una alianza con uno o dos bancadas menores para alcanzar una mayoría absoluta o por lo menos una mayoría relativa que le permita sobrevivir, ¿no? Eso ocurrió en el gobierno de Toledo entre 2001 y 2006, ¿no? Cuando la bancada de Toledo estuvo aliada con en ese momento el Frente Independiente Moralizador. Eh, ocurrió también en el gobierno de Alan García, ¿no? Cuando el APRA, si bien tenía una bancada importante, no era mayoría, y tuvo como aliado al Fujimorismo, que en ese momento se estaba empezando a recuperar, y tenía una bancada menor, alrededor de 12 personas, 14, si mal no recuerdo. Pasó en el gobierno de Ollanta Humala también, que efectivamente sacaron una mayoría, bueno, una minoría importante, pero con alianzas allí estratégicas, consiguió tener una fuerza importante y gobernar en sí. Pero ¿cuándo es que se desnuda estas deficiencias en nuestro diseño institucional? Cuando Pedro Pablo Kuczynski llega al poder y de un congreso de 130 congresistas solamente obtiene, si mal no recuerdo, alrededor de 16 escaños, ¿no? Que además fue perdiendo progresivamente. Y claro, una cosa es de 130 tener una bancada de 40, 45, que te permite establecer algunas alianzas y llegar a los 60, 65 que te permite una mayoría.
y otra cosa, otro escenario distinto es tener solamente 16 y además tener a una oposición en donde el partido mayoritario tiene más de 70 curules, ¿no? Más de 70 escaños, que son una mayoría absoluta como oposición. Y ahí es donde hemos visto esta tensión, ¿no? Dentro de la estructura del diseño institucional, ¿qué es lo que ha venido generando esta crisis, ¿no? Capítulo tras capítulo. La caída de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, en el 2017, entre el 2017 y el 2018, ¿no? Luego, lo que vivimos en el año 2020, entre el año 2019 y el 2020, ¿no? La disolución del Congreso por parte de Vizcarra, que fue quien sucedió a PPK, y luego la vacancia de Vizcarra y esta sucesión que luego tuvimos, ¿no? Entonces, este diseño institucional que hasta ese momento no había manifestado, hasta el año 2016, no había manifestado deficiencias tal vez, o mal que bien había funcionado, se agotó, llegó a su límite cuando tuvimos este gobierno con una bancada pequeñísima y una oposición con una bancada inmensa, ¿no? Por un lado, yo pondría ese factor, y por otro lado, el factor ya de los actores, la agencia en sí, ¿no? Es decir, la capacidad de agencia de los actores, las decisiones, las actitudes, eh, la posición que toman frente a un escenario o a otro. Eh, en el caso bueno, de presidentes anteriores, sí, efectivamente hemos tenido actores muy discutibles, con decisiones discutibles, eh, decisiones que han sido polémicas, que han sido impopulares en su momento, ¿no? De hecho, creo que en la mayoría de países de América Latina los congresos no son organismos muy populares, ¿no? Y el Congreso peruano siempre ha tenido niveles de aprobación muy bajísimos, por debajo del 15% tal vez. Por un lado, por todos esos escándalos en los que usualmente están expuestos los congresistas, y por otro lado también porque para un ciudadano común y corriente, el Estado, sin distinción, tiene que ejecutar, realizar obras, proveer servicios, y el Congreso es una entidad que no realiza ese tipo de función, ¿no? Pero bueno, a lo que iba era de que dentro de esta estructura, de este diseño institucional deficiente y que empezó a mostrar sus límites a partir del año 2016-2017, hemos tenido una serie de actores que han tomado decisiones que, más allá de que puedan ser polémicas, discutibles, yo diría que fueron irresponsables, ¿no? Vistas desde el propio interés, que es algo que hacen usualmente los políticos, ¿no? No solamente aquí en Perú, sino en cualquier lugar, pero vistas desde el propio interés con un cortoplacismo muy evidente y con una cero visión de Estado, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando eh, Martín Vizcarra disolvió el Congreso en el año 2019, ¿no? Bajo una interpretación de la Constitución, de la negación fáctica de la confianza, ¿no? Que se le daba al gabinete, y lo disolvió en una interpretación muy, muy estirada, muy, no quiero decir jalada de los pelos, pero muy, muy discutible, ¿no? Más allá de que después se haya o no se haya avalado, fue una interpretación que tuvo a normas constitucionales que abrió la puerta a todo esto, porque hasta antes del año 2017-18, la figura de la vacancia, de la inhabilitación, de la disolución del Congreso, a mí no me gusta hablar de cierre del Congreso porque eso no existe en la Constitución, ¿no? Es una disolución. El cierre, digamos, del Congreso es, digamos, una frase muy coloquial y que se puede ser susceptible de muchas interpretaciones, pero a lo que iba era de que los actores, como en su momento Martín Vizcarra, en su momento el Congreso anterior, el que estuvo en el periodo hasta el 2016-2020, fueron actores que tomaron decisiones muy irresponsables, pensando en el propio interés, no en el interés del Estado en sí, ¿no? Y esas decisiones son las que han ido generando malos precedentes al punto de que en este último periodo, desde julio 2021 hasta la actualidad, el día a día en Perú ha sido, desde el primer día de gobierno, discutir la vacancia del presidente, o más allá de la vacancia, las formas, los mecanismos para deshacerse de él, ¿no? Claro, digamos que la forma, en política importan mucho las formas, ¿no? Una cosa es plantear seriamente la vacancia, destitución, salida de un presidente, ¿no? Y otra cosa es lo que buena parte de la oposición hizo en muchos momentos entre julio de 2021 y la actualidad.
que fue buscarle inclusive la sin razón, los 5 pies al gato, buscar cualquier motivo, causa, por más ridícula que parezca, para plantear la salida de Pedro Castillo, ¿no? Puede ser muy discutible muchas de las cosas que él haya hecho, muchos de los mensajes que él haya dado, ¿no? Pero, por ejemplo, el plantear su salida por traición a la patria, era un planteamiento muy, muy endeble, ¿no? Y como de hecho a las finales la propuesta se cayó, pues, ¿no? Porque en realidad no tenía mucho asidero. Habrán abogados que sí, que dicen que efectivamente la declaración que dio de que había que darle salida al mar a Bolivia podía ser traición a la patria, pero en realidad, siendo sinceros, era muy jalado de los pelos tratar de encauzar traición a la patria esa declaración, ¿no? La acusación era muy débil. Entonces, solamente para resumir y concluir, yo diría que lo de hoy día es una fotografía, un fotograma de una película de largo aliento, y que además es como que, espero que sea el capítulo o la escena final, ¿no? Y que a partir de ahora sí reflexionemos sobre reformas que importan y que son muy necesarias en nuestro sistema político, ¿no? Lo del día de hoy ha sido eso, la confluencia de 2 factores grandes que han desencadenado en esta situación, ¿no? De crisis, golpe de Estado, y de una constitución que mal que bien ha logrado funcionar con actores que, bueno, han tomado sí decisiones, creo, acertadas el día de hoy para restablecer la institucionalidad. Exacto, exacto. Que quiero recalcar lo que dijiste, ¿no? Que nos ha vencido este sistema político que ha ido degradándose poco a poco. Y mencionabas justamente que el ciudadano pues de a pie, ciudadano común, solo es arrastrado por este sistema. Jorge, creo que has escuchado un poco lo que nos ha comentado José. Quería consultarte ahora en esta forma en que han sucedido los hechos el día de hoy, ¿no? Que para los peruanos quizás nos parece ya un poco normal porque vivimos en una crisis constante, pero lo de hoy realmente ha sido importante. Eh, ¿Cuál crees que es la repercusión a corto plazo de lo que ha sucedido el día de hoy? Sí, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, Correcto. Bueno, un gusto estar con la red y poder compartir estos momentos también de profunda preocupación que vive nuestro país y como bien señala José Talavera, no es algo nuevo en este desorden y jaloneo, intento de vulnerar los marcos legales y constitucionales. Curioso que el presidente Castillo dé 2 mensajes, uno el día de ayer por la noche, aduciendo de que hay todo un complot en su contra y nuevamente yendo a la misma perorata de un maestro rural y que no lo quieren dejar gobernar, en fin. Y hoy en la mañana, bueno, lo que ya todos han podido ver y conocer, este intento de romper el orden constitucional, disolviendo el Congreso, queriendo gobernar por decreto y además no olvidemos que también buscaba una reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y demás estamentos. Un mensaje similar a lo que ocurrió el 5 de abril del año 92, cuando también se buscó vulnerar y se vulneró a otros poderes del Estado y organismos autónomos, constitucionales autónomos, ¿no? Entonces, una cuestión muy seria lo que ha ocurrido esta mañana en el Perú. Yo entiendo que quienes hayan podido asesorar al presidente Castillo e intentar que haga esto y redactarle este documento de la mañana, pues flaquísimo favor le han hecho a su ya mellada imagen y a lo que él, bueno, trataba de sostener como una presidencia. Lo mejor hubiese sido ir a este proceso de vacancia, que tal vez ni siquiera hubiese alcanzado los 87 votos para vacarlo, y no hacer esta intentona golpista en la mañana que pues todo el mundo ha deplorado, ya ha rechazado sin lugar a dudas los distintos poderes, bueno, los otros poderes del Estado y los demás órganos constitucionales autónomos también, ¿no? Al igual que las Fuerzas Armadas y policiales que finalmente son garantes del orden constitucional establecido, ¿no? Yo creo que nos queda la clara lección
de que nadie puede ponerse por encima de la ley, ¿no? Y espero que así el país también lo asimile, ¿no? Eh, Hay un conato ahora en algunos puntos, en algunos lugares de manifestaciones, eh, podemos verlas por algunas imágenes, grupos minoritarios que pues tratan de decir que ahora que se vayan todos y que también se cierra el Congreso. Entonces yo creo que tenemos que, como una nación seria o que busca ello, respetar lo constitucionalmente establecido. La población ha votado por un Congreso que le representa o que debemos buscar que nos represente, pero eso es el juicio ya de los peruanos de poder tomar con mayor sensatez el momento de sufragio, de por qué fórmula política uno vota, de a quiénes le pone su confianza y demás. No se puede estar reseteando el sistema cada vez que a uno le parece pues que no le gustó, ¿no? Porque estas facilidades o facilismos, mejor dicho, de gobernar siempre contra el Congreso, pues es algo bien sencillo de quererse hacer popular, ¿no? Lo veíamos ya con el señor Martín Vizcarra también hace unos años atrás, cuando todo el kit de la acción del Ejecutivo, su discurso era pues golpear al Congreso. El Congreso siempre tendrá animadversiones populares, fastidios, no solamente en el Perú, en los distintos países. Ojalá nuestros congresos fuesen mejores, fuesen más cercanos a la población, representaran mejor a la población, que es lo que todos queremos y es su principal función, además de legislar y fiscalizar. Pero es un poder elegido por la propia población. Y así hay que entenderlo. Somos responsables de lo que está ahí como Congreso. Están ahí como un poder del Estado y no puede ser vulnerado. De ninguna manera el Congreso también es mesa de partes del presidente. Mencionaba él en su discurso de la mañana de que un montón de proyectos y demás que no le habían sido aprobados y hacía una lista, ¿no? Entonces, los proyectos se presentan para ser debatidos entre las fuerzas políticas del Congreso. Parece que el presidente, como él también dio a entender ayer en la noche, en el mensaje que mencionaba de la noche de ayer, ¿no? Él hace ver como que su desconocimiento de las cuestiones del Estado lo va a justificar de sus errores, ¿no? Entonces, hemos llegado a ese punto, nunca antes visto, creo yo, al menos que trato de conocer un poco la historia de mi país, de un presidente que se exonera o se busca disculpar diciendo que él desconoce cómo funciona el Estado, que sus errores son por desconocimiento y demás, ¿no? Entonces, él no es ningún inimputable, él es total, él es un mayor de edad que ha entrado a estas lides y que es responsable completamente de sus actos. Ahora pues tiene que hacerse responsable de los mismos y lo que intentó hacer en la mañana fue sin lugar a dudas un intento de golpe de Estado. Así es, exactamente, Jorge. Yo creo que es importante lo que dices sobre que es grave lo que está pasando y sin embargo creo que los peruanos estamos un poco acostumbrados a estar en crisis, ¿no? Y creemos que esto va a seguir igual, nunca va a haber un cambio. José, ¿qué se esperaba realmente de la vicepresidenta Dina Boluarte? ¿Y qué se espera ahora que ya asumió como presidenta, además la primera presidenta mujer del Perú? Bueno, ¿qué se esperaba? Creo que algunos esperaban que, no, algunos dirían, no, no todos, que cumpla lo que dijo hace algún tiempo, ¿no? Que si vacaban a Castillo, ella también renunciaba. Bueno, esto no es algo, algo nuevo en los vicepresidentes, ¿no? Digamos que es simplemente un discurso. ¿Qué esperar ahora? Es un poco aventurado, ¿no? En realidad ahí estamos entrando ya al terreno de la especulación. Ella ha propuesto o ha solicitado en todo caso en su primer mensaje una tregua, lo cual creo que no va a ser difícil, partiendo de la premisa de que, bueno, toda tregua, una tregua hacia ella por parte del Congreso va a requerir algún tipo de contraprestación, ¿no? En el sentido de que ella va a tener que hacer algún tipo de concesión hacia las bancadas que, que tienen como oposición, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Esas concesiones evidentemente se van a manifestar seguramente en la conformación de su gabinete. Vamos a ver bueno, a qué profesionales o a qué tipo de gente en general recurre para
conformar su primer gabinete, ¿no? Lo que yo esperaría y que creo que es lo primero que deberíamos esperar todos es de que más allá de la tienda política, ideología, de la postura que pueda tener la gente que sea convocada, creo que lo mínimo que deberíamos exigir es que sean personas que son aptas para el puesto, para el cargo, ¿no? Porque eso es lo que ha venido ocurriendo en este año y medio. Se ha ido designando a personas que en realidad no eran competentes para los ministerios a los cuales se les asignaba, ¿no? Salvo una que otra persona o algún caso muy puntual, pero en general no se ha estado designando de manera correcta a las cabezas de cada sector y eso a su vez repercutía en la designación de viceministros, de en algunos casos directores generales y en sí del funcionamiento del aparato estatal. Entonces, lo que deberíamos esperar o en todo caso exigir a Dina Boluarte es de que como primera tarea haga esto, ¿no? Designar a personas que son aptas tanto en el plano ético como en el plano profesional para los puestos ministeriales, ¿no? Que sea un cargo de confianza no significa que ella tenga la potestad de designar a quien, la primera persona que se le venga a la cabeza, ¿no? No debería ser así. Ya no estamos en inicios del siglo XX, en donde a veces eso ocurría, ¿no? O sea, estamos en otra época, otro momento político y en realidad, nos guste o no, el aparato estatal se gobierna a través de tecnocracias, ¿no? O se maneja en todo caso a través de tecnocracias y las tecnocracias, que no necesariamente son las cabezas ministeriales, ¿no? Los ministros, sí necesitan un liderazgo claro, ¿no? No estamos hablando necesariamente de que pongan un tecnócrata puro y duro como ministro, pero sí alguien que por lo menos conozca los temas de su sector, ¿no? Y que conozca algo, aunque sea de gestión pública. Cualquier persona que ha pasado algún tiempo trabajando en el Estado sabe de que hay formas, procedimientos, hay normas que cumplir, por más que uno quiera hacer con la mejor voluntad alguna innovación, alguna propuesta, algún planteamiento, pero hay procedimientos que nos gusten o no están allí. Y bueno, eso toma un periodo de aprendizaje, ¿no? Lo que deberíamos de pedir es que los, las personas que entren como ministros sean personas que, aunque sea, sepan un poco de esto, ¿no? Además de su formación profesional y de tener un respaldo ético detrás. Sí, exactamente, y justamente eso era lo que pasaba desde que entró pues Castillo, ¿no? Y teníamos ministros que renunciaban, creo que hace poco, máximo con un día en el cargo, y realmente eso es lamentable porque, bueno, Jorge y yo que creo que pasamos más tiempo en regiones, dentro, fuera de Lima, sentimos ese letargo del Estado para ejecutar obras, proyectos y estos cambios de ministro y justamente lo que tú mencionas sobre el bajo perfil que tenían, que ni siquiera cumplían con lo mínimo para ocupar un cargo, un ministerio, pues eso nos perjudicaba muchísimo realmente. Jorge, creo que no somos obviamente no somos el único país, ni el primero, ni el último que pasa por una crisis política, pero hay grandes países también que han pasado por esto y que han sabido superarlo. Entonces, qué es lo positivo que podemos sacar de crisis como esta? Pues lo positivo, querías engancharlo, Lorena, un poco con lo que acabas de mencionar, ¿no? Creo que este periodo de desorden que hemos atravesado en estos meses llamémosle era o tiempo de Castillo, tener más de 80 ministros. O sea, ¿cómo puede ser esto posible, no? Cambios de ministerios, con lo que implica cambio de ministerio, incertidumbre para viceministros, incertidumbre para directores generales, para directores de línea, para demás personal de confianza, que se entiende que él convoca y el gobierno de turno convoca a estos personal de confianza, pero que afecta también a la red burocrática, meritocrática que debería ser sin duda, que ha ganado un puesto en un concurso seguramente muchos, ¿no?
y afecta también las decisiones que ellos tienen, ¿no? Así como afecta la ejecución del presupuesto, lo que está programado, los planes operativos institucionales y demás. Entonces, lo que la gente busca, que es que el gobierno actúe, que ejecute y demás, con todos estos cambios, malos nombramientos e incertidumbre que se ha generado en estos meses, simplemente ha sido un periodo perdido, mejor dicho, ¿no? Esperamos que la señora Dina Boluarte, que ha sido parte, ha sido ministra de Estado en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social por varios meses desde que comenzó este gobierno hasta el último gabinete en el cual ella, bueno, no ha sido nombrada, no ha sido llamada a ser ministra en este último gabinete que se juramentó. Si no me equivoco, ya la verdad es que las cuentas nos traicionan, creo que el quinto gabinete que Pedro Castillo juramentó, ¿no? En su año y medio de presidente. Entonces, es algo, la verdad, totalmente desordenado y descabellado, tantos cambios y demás. Y como bien señalas, las poblaciones fuera de Lima, de los lugares más apartados, no basta para tratar de acercarse a ellos y de cerrar las brechas sociales con decir que los consejos de ministros descentralizados, es decir, con viajar y tomarnos unas fotos y decir que estamos aquí presentes, ya se están resolviendo los problemas del país, con escuchar a las personas. Más se gasta la burocracia en viajar con funcionarios, con avanzadillas que van a ver la seguridad del Estado y quién, por dónde va a caminar un ministro y por dónde el viceministro. En eso se gasta más que en las decisiones que esas poblaciones están esperando que se tomen, que es mejorar el aposta, que es mejorar el colegio, que es mejorar las vías carrozables y demás. Entonces, yo creo que es momento de más gestión y menos ruido, ¿no? Los presidentes, ministros y también congresistas tienen que entender que cuando un poco que se alocan y se descuadran y lanzan peroratas y lanzan tweets y disparan cualquier cosa al aire, no se están afectando solamente su imagen, sino están afectando el camino del país, ¿no? Generando todo este ruido, que además es un ruido que trae bastantes piedras en camino porque hay muchas investigaciones que tiene el señor Castillo al salir y su entorno, y seguramente dará para mucho más que investigar, ¿no? Y veremos en qué terminan esas investigaciones muy serias que tiene tras de sí, porque no es aquí solamente que acabó la presidencia y ya pues de vacaciones y aquí se acabó, ¿no? Se hablaba inclusive de un posible asilo en México, vamos a ver en qué termina eso, vamos a ver en qué termina eso, pero creo que la principal lección a tu pregunta es entender lo que dije al inicio, ¿no? Que nadie puede ponerse por encima de la ley. Aquí no estamos en 1821, cuando comenzó esta república, ¿no? Medio atolondrada, pero empezó. No estamos finalizando el siglo XIX ni a principios del siglo XX, ¿no? Donde, pues, si no me gusta algo, rompo el orden, llamo a un constituyente, una asamblea constituyente, doy mi propia constitución. El Perú, si contamos entre sus estatutos temporales, normativas y demás, ha sido 12, 13 y más cartas constitucionales o estatutos, ¿no? Como norma máxima. Entonces, muchos de ellos, luego de un golpe, asonada golpista, para poder, quien gobierna, afianzarse en el cargo, ¿no? En el poder. Entonces, ya no estamos para eso, ¿no? Las Fuerzas Armadas y Policiales han respondido como correspondía, respetando el orden constitucional. Entonces, esto es una lección importante que se puede sacar de este momento, ¿no? Aquellos que estaban medio nerviosos, todo actuado de acuerdo a la legalidad. Creo que es una primera lección. Otra lección es a estar, pues, alertas, ¿no? Ningún gobernante, estas llamadas treguas, como te señalaba, pues habrá que ver cómo se arma este gabinete. La señora presidenta, que hace unas horas acaba de jurar el cargo, ha dicho que va a ser un gabinete llamado, como se suele decir, de ancha base, con las distintas fuerzas políticas, ¿no? Pues ojalá que así sea y que se busque a los mejores cuadros técnicos, que tengan experiencia, que conozcan el manejo del Estado, porque la toma de decisiones tan errática que hemos tenido en estos últimos meses no puede hacer esperar más a la población, ¿no? Que aguarda por decisiones, que aguarda por mejoras en su calidad de vida, por el cierre de brechas sociales, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una lección importante y, desde luego, también para nuestra población, como quiero ser enfático en ello, estar muy atentos a lo que pueda pasar en los próximos meses, ¿no? Yo creo que la población pensaba que activando una que otra marcha esto podría como resetearse el sistema, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que hacer es un mea culpa de
analizar cómo está nuestra vida política como ciudadanos, ¿no? Es decir, nos preocupamos de las elecciones cuando faltan 3 días para ir a votar o en la cola de votación el domingo que nos toca, ¿no? ¿A quién le estamos apostando los destinos del país? Y lamentablemente escuchaba en algunos puntos que se reunió alguna población decir que la señora Boluarte tampoco los representaba. Bueno, tremendo error, ¿no? Porque por simpatía o antipatía que nos pueda generar, el orden constitucional lleva a que ella tenga la banda presidencial en este momento, lo cual no es un cheque en blanco de ninguna manera. Y habrá que estar muy atentos a qué hace la señora Boluarte. Espero que la elección de Pedro Castillo le haya servido a ella para las decisiones que va a tomar ahora, ¿no? Pero cuando se votó por Castillo, para quienes lo hicieron, estaban optando por una fórmula presidencial. Para la próxima, si no les gusta a la señora Boluarte, ahora, pues estar más atentos que se vota por 3 personas. No se vota solo para presidente, sino para vicepresidentes también. En este caso solo tenemos una vicepresidenta, porque el señor Cerrón, tan cuestionado, pues fue hecho a un lado de la fórmula antes de que la fórmula se dé el día de las elecciones, ¿no? Eso lo conocemos. Pero para la próxima, esa es la fórmula que se ha votado. No es que yo voté por Pedro Castillo, dicen algunos, entonces la señora no estaba en mi mente. Pues es un tremendo error del ciudadano que diga eso, porque era parte del grupo, ¿no? Les guste o no les guste ahora. Entonces, el hilo constitucional está ahí, creo que eso nos queda como lección y hacer mucho más reflexivos ciudadanos como organizaciones de sociedad civil y demás ante lo que vive el país, ¿no? Y que puede venir más adelante también y por eso estar alerta. Sí, es totalmente cierto. Y realmente, bueno, para quienes aquí no son peruanos, era realmente indignante, como tú lo mencionas, Jorge, el ver toda la movilización de todo un gabinete hacia las regiones solamente para defenderse de las acusaciones que tenían, ¿no? Más no para tomar decisiones importantes que son sumamente necesarias en el interior del país. José, con todas las acusaciones que tiene hoy Castillo y además con lo que acaba de hacer hoy y que ya está detenido, ¿qué es lo que deberíamos esperar para los próximos días? ¿Qué es lo que va a suceder además con Pedro Castillo, ya que es la primera vez que esto sucede en el país? Sabemos que, bueno, antes hubo un golpe de Estado, pero el presidente en ese entonces, Fujimori, no se encontraba dentro de nuestro país. ¿Qué pasará ahora con Pedro Castillo? Hola, José, no se escucha tu audio. Hola. Hola, sí, ¿Me ahora sí. escuchan? Ya. Bueno, lo que les decía era, en lo inmediato, lo que le toca es, al parecer, afrontar un proceso penal. El Código Penal establece algunos delitos contra los poderes del Estado y algunos especialistas sí, bueno, han venido especulando que en realidad lo que se le podría imputar es el delito de rebelión, ¿no? Claro, él no, en sí no se ha alzado en armas y eso es algo que podría discutirse allí, ¿no? Va a estar abierto al debate, pero es un delito por el cual podrían dar, el delito en sí contempla 20 años, ¿no? De cárcel. Claro, él no lo ha concretado, no tuvo el respaldo para conseguirlo, pero podría quedar como un intento y la tentativa también está penada, pues, ¿no? Entonces, en lo inmediato, eso, con lo que ha sucedido el día de hoy, a eso está expuesto él. Y a eso, bueno, deberíamos de sumar también eh, las acusaciones que ya venían desde antes, ¿no? Por el tema de corrupción, sobornos, eh, este dinero ilegal que se manejaba, ¿no? Incluso dentro de Palacio, las licitaciones, amañadas. Entonces, hay toda una serie de acusaciones, situaciones que en realidad lo están poniendo en una complicación bien grande, ¿no? A Castillo. Evidentemente él ha tenido una pésima lectura del momento y él mismo se ha puesto en bandeja de plata. Entonces, creo que eso es lo que le espera en lo inmediato, ¿no? Va a tener que afrontar estas, además de las acusaciones de corrupción, esta posible acusación por el delito de rebelión, ¿no? Lo cual podría llevarle a
a una situación muy complicada de cara a la justicia. De hecho, su abogado defensor también ha renunciado, o sea, ha renunciado a su patrocinio. Así que vamos a ver también de dónde se consigue un abogado defensor, ¿no? Y que sea bueno y que lo pueda ayudar en este caso. Pero sí, se le vienen tiempos muy complicados a Castillo, ¿no? Y de hecho, y eso que no quepa duda de que este Congreso va a hacer lo imposible por lograr que él en realidad pague también por aquello por lo que se le acusa. Así es, exactamente. Em, bueno, yo quiero agradecer realmente a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia por este espacio que se ha abierto para hablar sobre la crisis en el Perú, que realmente hoy ha sido em, bastante difícil para nosotros. Tener a Jorge y a José, agradecerles por su participación. Quiero ir terminando de repente con una reflexión final de ambos, por favor, para poder cerrar esta charla. Bueno, tomaré la palabra. Eh, pues creo que el Perú, y para los amigos que nos siguen de otros países, siempre ven con asombro el tema de cómo nuestro ruido político y nuestras crisis tienen estas subidas y bajadas, ¿no? El presidente que se va, Congreso que se disuelven, jaloneos legales, interpretaciones de las normas y demás, ¿no? En la mañana de hoy, la verdad es que yo no tenía muy seguro si el Congreso iba a conseguir los 87 votos para en esta tercera opción o tercer día o intento de vacar al presidente Castillo por los serios cuestionamientos que pesan sobre él, iba a poder lograrlo. Pero Castillo mismo se disparó. Castillo mismo hizo un harakiri. No sé todavía con qué intención. Me cuesta pensar que con las limitaciones que él ha demostrado podamos pensar en un plan tras de sí, algo más oscuro que no podemos alcanzar a ver. Quiero, y no sé la verdad en este momento, quiero pensar que tiene algo detrás que está buscando o es así de hacerse el harakiri a sí mismo, no lo sé. No lo sé todavía. Quiere generar convulsión social, no creo que la vaya a conseguir tan fácil. Quiere acomodar lugar a hacer un proceso constituyente generando caos, no lo sé. Hay que estar muy atentos y muy alertas a eso también. Pero mal que bien, el Perú sigue resistiendo estos embates, ¿no? Creo que lo ha demostrado con una economía en la región bastante sólida, que obviamente nuestro sistema requiere ajustes, claro que sí, y requiere llegar a muchos más peruanos que demandan una mejor atención y una mejor calidad de sus servicios y mejores condiciones para su vida. Desde luego que sí, eso requerirá un consenso entre las fuerzas políticas y ponerse a trabajar, ¿no? A gestionar, a hacer lo que la población espera, ¿no? Llegar a los distintos lugares de nuestro país, pero no con discursos simplemente o con revanchas discursivas, como nos ha tenido acostumbrado el señor Castillo, haciendo ver que en 200 años nada se ha conseguido en este país, ¿no? Bueno, él ha llegado a ser presidente, ¿no? Una persona que se dice maestro rural, que tiene una maestría y demás. Entonces, no es que tampoco el país lo haya golpeado tanto, él ha llegado a ser presidente, ¿no? Y ha podido salir por sus medios, sus esfuerzos, se entiende, y es lo que él se ha dado a entender hasta donde llegó. Ha defraudado a un gran sector de la población, eso es indudable, ¿no? Y ha matado o ha casi matado, creo, las expectativas de que un sector que se dice progresista o del Perú profundo, como suele etiquetar también, pueda llegar a ser gobierno. Creo que es con sus tremendos y garrafales errores, ¿no? Y lo que hace es matar expectativas de ese tipo, ¿no? El Perú tiene todavía, seguramente, en este devenir político, mucho todavía historia por delante. La población que esté atenta, yo creo que el tema de ser mejores ciudadanos y estar más alerta de lo que ocurre en nuestro país es clave y no dormirnos, ¿no? No pensar que esto ya acabó aquí, seguramente esto es una triste página de la historia que recordaremos, pero la historia se sigue construyendo, ¿no? Así que gracias también a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia por estar, y a quienes nos siguen, por estar atentos a lo que pasa en nuestro país y desde luego estar alertas para defender la democracia, las libertades, el Estado democrático de derecho desde los distintos países en los que nos encontramos y también mirando a nuestro país, el Perú. Muchas gracias. Exacto, muchas gracias, Jorge.
José, Sí, bueno, espero se me pueda escuchar bien. sí, sí se te escucha. Bueno, mi reflexión final sería, más que bien esa constitución con sus deficiencias, ¿no? Como les comentaba, el diseño institucional en la parte de relaciones ejecutivo-legislativo es muy malo, combina cosas del presidencialismo, parlamentarismo, pero sin una congruencia interna. Pero mal que bien, bueno, hemos logrado salir, al parecer, de esta crisis, ¿no? En parte por los propios mecanismos que ofrece la Constitución, en parte porque, bueno, los actores hoy día sí asumieron su responsabilidad, ¿no? Los actores distintos a Castillo, ¿no? Prueba de ello es de que al final la vacancia se aprobó con 101 votos, me parece, sobre 130, ¿no? Entonces, bueno, esta Constitución ha demostrado, aún con sus falencias, de que sí puede sostenerse, ¿no? Evidentemente esto no debe llevarnos tampoco a la conclusión de que no se le tiene que hacer ningún cambio. Yo creo que es urgente plantear, más allá de que si es una asamblea constituyente y una nueva constitución, o solamente una reforma, pero sí se tiene que discutir seriamente estas relaciones ejecutivo-legislativo. Yo sería partidario de que sea a través de una reforma constitucional y que sea a propuesta de técnicos especialistas, ¿no? Y no de partes interesadas, como son muchas veces los políticos o los partidos políticos. Eso es algo que se tiene que discutir y se le tiene que dar una coherencia interna a este diseño institucional, porque no puede ser posible que en un país presidencialista como Perú, porque te niegan dos veces la cuestión de confianza al gabinete, tú como presidente puedas disolver el Congreso. Eso no tiene sentido en un régimen presidencial. No tiene sentido. El presidente no sale del Parlamento, del Congreso aquí. Es electo directamente por la población. Entonces, no hay congruencia en ello. Eso es algo que tiene que discutirse, se tiene que reformar. Y bueno, por otro lado, yo rescataría lo que dice Jorge, ¿no? Al final, el fin último de la acción estatal, del Estado, y eso lo dice la propia Constitución, es el ciudadano, su dignidad y su bienestar. Eso lo dice el artículo 1. Entonces, tanto actores políticos como ciudadanos debemos partir de esa premisa para, en el caso de los actores políticos, para sus decisiones, y en el caso de la ciudadanía en sí, para evaluar mejor, ver qué opciones tenemos y votar de manera consciente. Efectivamente, nosotros no votamos en las elecciones presidenciales solamente por el presidente, votamos por una plancha presidencial, un presidente y dos vicepresidentes, ¿no? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Y bueno, los actores políticos también deberían de asumir una mayor responsabilidad, porque es cierto también de que, bueno, no se le puede echar toda la culpa al elector cuando la oferta política también es muy deficiente, ¿no? Eso también parte de una serie de deficiencias en nuestro sistema de partidos, en nuestro diseño institucional sobre elecciones y partidos. Es algo que también se tiene que discutir y mejorar, pero hay un problema de oferta política que también tenemos que discutir y hay un tema de responsabilidad tanto de los actores políticos y de los ciudadanos, ¿no? Yo cerraría con esa reflexión de que al momento de tomar nuestras decisiones, tanto actores políticos como ciudadanos, tengamos siempre este norte de que el fin último de la acción estatal es el bienestar de la persona, del ciudadano, del ser humano y de su dignidad. Bueno, solamente quería concluir con eso y dar las gracias por la invitación, ¿no? A este importante e interesante conversación. Perfecto, muchas gracias, José. Realmente sí, nos queda mucha responsabilidad como peruanos asumir, enfrentar esta crisis y bueno, no solamente por el país, sino también por toda la región. Agradecemos a todos los presentes que nos han escuchado, realmente muy importantes las intervenciones de Jorge Vallejo y José Talavera. Los esperamos en una próxima conversación. Buenas noches.